¿Qué dice ahí? Las voces que escuchas. Ese es el mensaje que hoy quiero compartir con usted. Las voces que escuchas. ¿Qué voz estás escuchando? Mire, quiero que me acompañe. Todas las citas bíblicas las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en la NTV. Así que quiero que me acompañe a Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32 y 33. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32 y 33. Dice así. Bueno, antes les voy a poner un poco de contexto. Está el gigante Goliat. David siente en su corazón, y no solamente siente, él sabe que Dios está con él y está listo para ir a enfrentar a Goliat. Entonces Dios le va a dar una gran victoria, pero antes de que tenga esa gran victoria, hay una voz que habla a la vida de David. Y ahora sí, con este contexto vamos a ir a 1 Samuel 17, 32 y 33. Y David, hablando con Saúl, le dice: no se preocupe por este filisteo. Le dijo David, ¿a quién? Que le dijo: no se preocupe por este filisteo, o sea, refiriéndose a Goliat. Yo iré a pelear, ¿qué? Contra él. Entonces David tiene la seguridad de que Dios está con él. Hay una lucha que tiene que enfrentar. Entonces se para delante de Saúl y le dice: no se preocupe por este filisteo. Yo voy a ir y voy a pelear contra él. Pero fíjese la voz de Saúl que habla antes de tener esa gran victoria. ¿Cómo es que viene una voz a la vida de David? Versículo 33, léalo conmigo. No seas, ¿qué? Diga después de mí: no seas ridículo. Es la voz de Saúl a David que le dice: no seas ridículo. Respondió Saúl: no hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué le dijo Saúl a David? No seas, ¿qué? Diga después de mí: no seas ridículo. Esa es la voz de Saúl. No seas ridículo. Tú eres tan solo un muchacho. O sea, no creas que tú le vas a ganar la batalla a ese gigante que se ha preparado toda su vida. No sea ridículo. Vamos a escuchar otra voz que habló a la vida de David. Vamos ahora a Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo del 6 en adelante. Entonces la primera voz fue: no sea ridículo. Ahora esta segunda voz que también habla a la vida de David. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice lo siguiente: luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. Y los jebuseos se mofaban de David. Ok, un poco de contexto en esta situación. Está la ciudad de Jerusalén, y antes de que Israel habitara y que entrara a gobernar David, habitaban los jebuseos en Jerusalén. Ellos eran los originarios de esa tierra. La tierra era conocida como Jebuseos, antes de ser la gran ciudad de David. Y entonces viene David, años más tarde, ya no era el muchachito, ya tenía un ejército. Y entonces dice que luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos. Dios le había indicado que tomaría esa tierra, ese lugar, y ahí establecería el reino de David. Entonces viene para hacer guerra y quitar a los jebuseos. Dice: pero los jebuseos se burlaban, se mofaban de David. Y fíjense esta voz que ahora habla David. La voz de Saúl era: no seas, ¿qué? Ridículo. Ahora vienen otras voces y le dice, estamos ahí en el 4: jamás entrarás aquí. Era la voz de los jebuseos a David. Le dice: hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo. Entonces aquí vemos dos voces, y hubieron más, pero dos voces que hablaron a la vida de David. Si leemos más adelante, David entra y vence a los jebuseos, los saca y establece ahí el reino más adelante, hasta a tal grado que después es conocida como la ciudad de David, Jerusalén. Pero antes estaba habitada por los jebuseos. Pero la voz de los jebuseos le dice: hey, jamás vas a entrar aquí.
muy parecida a la voz de Saúl. No seas ridículo, ¿quién crees que eres? Los jebuseos le dicen a David, jamás vas a entrar aquí. Mira, hasta los ciegos y los cojos te van a ganar. Y hay un montón de voces que hablan a nuestro alrededor. A David Saúl le dijo, no seas ridículo, vas a perder. Los jebuseos se burlaron de él y le dijeron, jamás vas a entrar aquí, jamás entrarás aquí. Y hay muchas voces que hablan a tu vida. Hay muchas voces que hablan a tu vida. Pero el resultado de lo que eres va a depender de la voz que decides escuchar. Porque hay muchas voces hablando. Y el resultado o hacia dónde se va a dirigir tu vida, la de tu casa, de tus hijos y de tu familia, va a ser el resultado de las voces que en tu vida decides escuchar. Tu vida se va a dirigir hacia la voz que le das más autoridad en tu vida. Si David le hubiera dado autoridad a la voz de Saúl en su vida, jamás hubiera enfrentado a un Goliat y jamás hubiera sabido lo que se siente cortarle la cabeza a un gigante. Porque él hubiera dicho, sí, no, qué ridiculeces estoy haciendo. Porque aparte Saúl le da la armadura, se la pone y le queda toda grande. Y él se hubiera visto a sí mismo y hubiera dicho, ¿qué estoy haciendo aquí? ¡Qué ridiculeces! Si David hubiera prestado atención y le hubiera dado autoridad a la voz de Saúl en su vida, jamás hubiera derribado ese gigante. Jamás hubiera sabido lo que se siente matar a un gigante. Jamás hubiera sabido lo que se siente los aplausos de la gente victoriando, gritando la victoria. Jamás hubiera sabido lo que se siente cortarle la cabeza a Goliat. Jamás hubiera escuchado esa voz que decía, como cantamos, Saúl mató a 1000 y David. Jamás hubiera pasado eso en su vida. Si él hubiera dado autoridad a la voz que le decía, no seas ridículo, pero él decidió darle autoridad a otra voz. Si él hubiera escuchado la voz de los jebuseos que le decían, jamás vas a entrar aquí, hasta los ciegos, sordos te van a ganar, él hubiera dicho, sí, no, ¿quién me creo que soy yo? David supo qué voz oír, y esa voz que él decidió escuchar lo alentó para conquistar y demostrar que las otras voces que habían hablado su vida estaban equivocadas. Y en nuestra vida es muchas veces muy similar. Hay una mezcla de voces que constantemente están hablando y te están diciendo, no seas ridículo. David no las escuchó ni las aceptó en su corazón, porque David había sido ungido por el profeta Samuel. Y aunque su mismo padre no lo tomó en cuenta, hay la importancia de estar en los lugares donde debemos de estar. Porque aunque él no fue tomado en cuenta, David estaba cerca. Y cuando llega el profeta Samuel para ungir, tenía una palabra de parte del Señor para el futuro, para ungir al futuro rey de Israel. Y Isaí le presenta a sus hijos y va uno por uno. Y el Señor le dice, este no es, este no es. Y entonces llega el momento donde Isaí le dice, donde el profeta Samuel le dice a Isaí, ¿no tendrás por ahí otro hijo? Sí, ahí está David. Y lo manda a llamar y David estaba ahí donde tenía que estar. Y entonces viene una palabra de parte del Señor. Es ungido. Y la palabra que habla la vida de David es, tú serás el próximo rey de Israel. Y aunque era muy jovencito, él decidió darle autoridad a esa voz en su vida. Y entonces cuando vino la voz de Saúl que le dice, no sea ridículo, él ya había escuchado una voz que le había dado dirección. Porque las voces que le damos autoridad en nuestra vida van a determinar el rumbo hacia dónde dirigimos nuestra vida y hacia dónde dirigimos nuestra familia. David había sido ungido y la voz de Saúl sobre su vida no cambió y no pudo cambiar lo que Dios ya había hablado sobre él. Y lo mismo nosotros. La voz del enemigo constantemente es soltada para decir, no seas ridículo. Tus hijos no van a cambiar, no seas ridícula. ¿Cómo crees que tu matrimonio va a cambiar? No seas ridícula, ¿cómo crees que vas a ser sana? Si ya te dieron el diagnóstico y está esa voz, no seas ¿qué? Pero Dios ya te ungió, y así como Dios ungió a David, Dios ya te ungió y puso una palabra sobre ti. Y si le das más autoridad a la voz de Dios sobre tu vida que a la voz de la enfermedad, a la voz de la tristeza, la voz de... ¿Qué voces están hablando a tu vida? Tal vez está hablando la voz del miedo, la voz de la vergüenza, la voz de la incredulidad.
Tal vez la voz del dolor y de la tristeza, y le has dado autoridad sobre tu vida, y estás queriendo caminar con el Señor, y de repente viene esa voz y te dice: no sea ridícula, y le das autoridad a esa voz, y hacia allá se comienza a dirigir tu vida, porque le diste autoridad a la voz de la tristeza, a la voz del dolor sobre tu vida. Tal vez le has dado autoridad a la voz del desánimo, y quieres esforzarte con el Señor, y de repente viene la voz de Saúl diciéndote: no sea ridículo. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que vas a servir así al Señor? La voz del fracaso. Ya lo intentaste una vez, no te funcionó. Mejor olvídate de todo eso. Sea ridículo. ¿Qué vas a estar haciendo en un evangelismo? ¿Qué vas a estar haciendo en una reunión de oración? ¿Qué vas a estar trayendo a tus hijos a la reunión como si fueran a cambiar? No sea ridículo. Y entonces escuchamos esa voz y decimos: sí, cierto, yo ¿qué voy a hacer orando? ¿Qué voy a hacer en el coffee break de matrimonio si ya está todo perdido? Porque le decidiste darle autoridad a la voz del miedo sobre tu vida, la de la incredulidad. Y el Señor te ha dicho, la palabra de Dios dice que Él llevó todas nuestras enfermedades, pero de repente viene la voz de la incredulidad y te dice: no seas ridícula, jamás te vas a sanar de eso te vas a morir. No se murieron tus tías, tus abuelas de eso, y entonces decidimos escuchar la voz de la incredulidad. Pero Dios ya te ungió, ya puso su espíritu sobre ti, y ya te dijo que de eso no vas a morir, que el Señor es tu sanador. Y necesitamos, aunque estas voces van a estar hablando, saber quién nos habló y entender que las demás voces están equivocadas. Dios ya te ungió a ti también como ungió a David. Y la voz de Saúl sobre tu vida no va a cambiar, y no puede cambiar a menos de que tú les des autoridad lo que Dios ya dijo sobre ti. ¿Tú lo crees? Ahora, ¿cuál fue la voz de los jebuseos sobre David? Jamás entrarás aquí. Incluso se burlaban. Las voces de los jebuseos te dicen: eso es imposible. Esas voces siguen hablando hoy: no sea ridículo, jamás vas a pasar eso, jamás vas a sobrellevar eso, jamás. Mire, quiero dar algunos ejemplos personales. Cuando mi esposa y yo íbamos a comenzar esta congregación, hace 10 años, poquito más de 10 años, hubieron varias voces que hablaban a nuestra vida diciendo: ellos no van a poder, que no sean enviados, que mejor envíen a otros, alguien está más capacitado, no podrán. Y esas voces estuvieron hablando y nosotros las escuchamos, pero Dios ya había hablado antes sobre nosotros, ya nos había ungido, y decidimos creer la voz de Dios y creer que las demás voces estaban equivocadas. Porque escucha esto: la voz de Dios siempre será más grande de las voces que las voces que te acusan y que te condenan. Por eso debemos de darle autoridad a la voz que importa en nuestra vida, que es la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Y si nosotros tuviéramos escuchado esas voces: no sea ridículo, ¿cómo vas a abrir una iglesia en Tultitlán? No vas a poder. Jamás. Los ciegos y los sordos predican mejor que tú. Si hubiera escuchado esas voces, jamás hubiéramos experimentado y estaríamos viviendo lo que hoy estamos viviendo como iglesia. Nuevamente, a través de los años, otra vez las voces diciendo: no, que no sea ridículo. Hace un año: no sea ridículo, eso se va a acabar, esa iglesia se va a acabar, ni líderes tiene. Si hubiera decidido escuchar la voz, prestar esas voces, todo se hubiera acabado hace un año aquí como iglesia. Pero decidimos escuchar la voz de aquel que nos llamó, de aquel que nos ungió, y saber y no darle autoridad a las otras voces sobre nuestra vida, y saber que si Dios nos habló, que si Dios nos ungió, creer esa voz. Cada día hay voces que nos están hablando, cada día hay voces que nos están bombardeando, poderes de las tinieblas que hablan para intimidarte, para paralizarte. ¿Qué voz está hablando a tu vida? Tal vez ha estado hablando tu vida la voz de la condenación, la voz del pasado, de lo que hiciste. O tal vez la voz de la comparación, la voz de la ansiedad, la voz de la culpa. El profeta Elías le pasó.
El profeta Elías, Dios le había hablado. Dios había hablado con fuego. Desafía a cientos de profetas. La voz de Dios viene como fuego. Hay una gran victoria sobre la vida de Elías. Pero de repente una mujer llamada Jezabel, esposa de Acab el rey, se enfurece, se molesta con Elías y decide soltar una voz. Y esa voz sigue vigente hoy en nuestros días. La voz de Jezabel es la voz que silencia a los profetas, la voz que busca cortar la cabeza de los profetas. Y Elías viene detrás después de una gran victoria y de repente abre su celular y ve que alguien lo etiquetó en Facebook. Jezabel hace un momento, no te doy más de 24 horas con vida, @ y por ahí le pusieron hashtag chupaste faros, ya valiste. Hubo esa voz. Bueno, lo estoy modernizando un poco, pero algo así fue, ¿no? A veces un WhatsApp, una publicación, te destruye. ¿Te ha pasado? Soy el único aquí sentido. Dices, wow, ¿por qué escribió eso? Jezabel, no te doy más de 24 horas con vida. @Elías. Hashtag hasta aquí llegaste. Y esa voz, Elías decidió darle autoridad. Ni siquiera fue personalmente y se le paró. Solamente hizo ahí un post, un mensaje. ¿Y sabes qué provocó esa voz en Elías? El deseo de morirse. Va con el Señor y le dice, Señor, quítame la vida. Tal vez un mensaje, un posteo, una voz que habló y de repente decidiste darle autoridad a la voz del desánimo. Recién estábamos con nuestra identidad de Alabastro Iglesia, el aroma de la adoración, y de repente me etiquetaron, pastor, ya veo eso, y 2 que 3 posts que decía, el verdadero aroma de la adoración es no esas cosas. Y ¿cómo te dices, wow? Eso lo escribió Jezabel o quién? ¿Sí me entiendes? ¿Soy yo aquí el único sentido? Okay. Y ahorita oran por mí para que no se... Un WhatsApp, un mensaje, una conversación, un sueño, una voz. Le pasó a Elías. Un mensaje lo derrumbó. Acompáñenme, Primera de Reyes 19:2. Bueno, yo quiero imaginarme que Jezabel tenía un perfil y Elías también. Si bien en nuestros tiempos algo así hubiera sido. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Bueno, yo lo modernicé un poquito, pero ese fue el mensaje. Y una voz logró que Elías perdiera la batalla, ¿sabes dónde? En su mente. El gran profeta trayendo una voz de muerte, porque más adelante, fíjate, dice, versículo 3, y Elías tuvo miedo, es decir, que le dio autoridad a la voz del miedo sobre su vida, y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, se va a huir hasta llegar al desierto, una ciudad de Judá. Dejó allá a su sirviente, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió ¿qué? Morirse. Es decir, que una voz de una mujer que lo amenazó logró que Elías perdiera la batalla. ¿Dónde? En su mente. Y escuchó la voz del miedo, la voz de la tristeza, la voz del desánimo y la voz de la muerte. Mira, las voces que decides escuchar pueden cambiar tu destino. Y querían cambiar el destino de Elías. Elías aún no había conocido y todavía no estaba trabajando con Eliseo. Eso iba a venir después. Y la voz de Jezabel, la voz que silencia, que mata a los profetas, sigue actualmente hoy. Y a veces somos tan fáciles de escuchar esas voces. A veces un simple WhatsApp, un simple posteo en las redes, una simple historia, un simple talito, el nombre, ya no sé qué nombre inventarme, pero Nabucodonosor abandonó el grupo. Dice, ¿qué pasó? Éramos amigos. Y desánimo. ¿Me vas siguiendo? ¿Sí tiene sentido lo que le estoy diciendo? Una voz puede levantarte
o puede destruirte. Una voz puede darte fe o puede llenarte de miedo, de ansiedad. Vemos en Reyes como la voz de Dios a Elías había hablado con fuego, destruye a los profetas de Baal. Pero un capítulo adelante la voz de Jezabel habla con amenazas y Elías cayó en una profunda depresión, en una profunda tristeza, en un profundo miedo, y se va a esconder hasta el desierto pidiéndole a Dios morir y que le quite la vida. El problema no fue tanto la amenaza, porque las voces siempre van a estar ahí. Gente que te ama, gente que no te ama, gente que está de acuerdo contigo, gente que no está de acuerdo contigo, gente que cree en lo que Dios ha hablado contigo, gente que no cree. Esas voces siempre van a estar ahí. El problema no es que ya no hablen voces, porque constantemente esas voces van a estar bombardeando. Pero el problema fue que la voz de Jezabel comenzó a ocupar todos los pensamientos de Elías. Y hay voces que quieren atrapar tu mente y que tal vez han traído muerte, han traído desánimo en hombres, en mujeres, en jóvenes que han perdido el deseo de vivir porque le dieron autoridad a una voz sobre su vida. Pero David era un joven también que, aunque habían voces diciéndole no sea ridículo, los ciegos, los cojos, los sordos te van a ganar, él sabía que Dios le había hablado y decidió. Papás, es importante que traigas a tus hijos donde la voz de Dios está ahí, para que cuando vengan las voces del desánimo, de la muerte, tengan presente la voz de Dios en sus vidas. Pero es que los sábados solamente vienen a jugar. Sí, pero mientras estamos jugando, y eso ya va a cambiar, porque los sábados juegan, los domingos tienen discipulado, pero eso ya va a cambiar porque vamos a tener las dos reuniones y los sábados va a ser de pura enseñanza, puro discipulado y pura afirmaciones de la voz de Dios. Pero aunque estábamos jugando, estamos afirmando la voz de Dios sobre de ellos. Pero muchas, no sea ridículo, ¿para qué llevas a tus hijos allá? Hombres y mujeres que quieren renunciar a lo que Dios ya le dio, a la familia que Dios les dio, al propósito que Dios les dio. Por eso Romanos capítulo 12, versículo el 1 y 2, el apóstol Pablo nos habla que constantemente tenemos que estar renovando nuestra mente. Vamos a leerlo, Romanos 12. Todos los versículos los estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Tal vez te lo sabes en la versión Reina Valera. Pero Romanos 12, del 1 al 2 en la versión NTV dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 10, 17, lo hablamos la semana pasada. La fe viene ¿por qué? El oír. Y necesitamos escuchar la voz de Dios, que es la que nos afirma, la que nos confirma, que la que nos lleva a extendernos. Pues la fe viene por el oír. Y urge que volvamos a escuchar la voz de Dios. Porque por eso nos desanimamos, por eso nos llenamos de temor, por eso nos confundimos, por eso entra la incredulidad, porque fue a la voz a la que le dimos autoridad en nuestra vida. Y urge que volvamos a escuchar la voz de Dios. Y la mejor forma de callar las voces equivocadas es volviendo a escuchar la voz correcta de Dios. Dios habló a Elías y lo hizo volver a vivir. Después de que la voz de Jezabel viene y lo intimida, lo quiere silenciar y él se quiere morir, Dios viene, envía un ángel y le habla. Le dice: ¿qué haces ahí? Parafraseando: levántate, porque largo camino te resta. Lo alimenta y lo hace vivir otra vez. Y urge que nosotros volvamos a escuchar y prestar atención a la voz de Dios sobre nuestras vidas, volver a escuchar la voz correcta. David no se detuvo a escuchar la voz de Saúl que le decía: no sea ridículo. No se detuvo a escuchar la voz de los jebuseos que le decía: jamás vas a entrar aquí. Elías sí se detuvo a escuchar la voz de Jezabel y empezó a llenar su mente
Y eso empezó a dirigir su vida a tal grado que una sola amenaza, una sola voz estaba llevando a la destrucción y a la muerte de uno de los más grandes profetas, el profeta Elías. Pero entonces viene Dios, le habla a Elías y lo hace volver a vivir. Y necesitamos, y urge, ¿me ayudas, Nat? Urge que volvamos a escuchar la voz de Dios. Porque cuando empezamos a darle autoridad a otras voces sobre nuestra vida, esas voces empiezan a direccionarnos. Y cuando menos nos damos cuenta, nos alejamos, nos perdimos del propósito de Dios. Había un canto viejito que decía: quiero escuchar tu dulce voz. Urge que volvamos a escuchar la voz de Dios, amados hermanos. ¿Qué voces hemos estado escuchando? ¿Qué voces hemos estado escuchando? La voz del cansancio que nos dice: no sea ridículo, ¿para qué sigues sirviendo? La voz del desánimo: no sea ridículo, ¿para qué sigues ¿qué tú crees que orando, leyendo la Biblia, eso te va a dar de comer, eso va a salvar a tus hijos? Las voces que constantemente hablan. Y urge, iglesia, que volvamos a escuchar la voz de Dios sobre nosotros. Porque la voz está constantemente bombardeando, diciéndote: no sea ridículo. ¿Qué haces a la iglesia? ¿A poco que crees que ir ahí un ratito eso va a cambiar tu situación? ¿Qué haces ahí? Nada más quieren, porque luego así actúan, ¿no? Nada más quieren que les des dinero. Iglesia, ni mi esposa, mi familia, yo vivimos de las finanzas de la iglesia. Ni un solo peso tocamos. Todos los que trabajan conmigo saben de lo que les estoy hablando. Ponemos. Pero ¿a qué voy con todo eso? Que a veces hasta allá llegan las voces: ay, nada más que quieren sacarte para que des tu dinero. Nada más que moverte un poquito las emociones. Vas ahí nada más para que quieren controlarte, manipularte. Y empiezas a darle autoridad a esa voz sobre tu vida. Y dices: sí, es cierto. Y necesitamos volver a escuchar la voz de Dios. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Primera de Samuel, capítulo 16. Versículo 13 dice: al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David. Y a partir de ese día, luego Samuel regresó a Rama. Necesitamos volver a escuchar la voz de Dios. Porque una de las primeras cosas que hace la voz de Dios cuando nos detenemos a escucharla es que te afirma. ¿La voz de Dios qué hace? Te afirma. Dios vino a la vida de David a afirmar lo que él tenía para él. Dios viene, lo unge, lo afirma. Y Dios viene a la vida de David antes de que se tenga que enfrentar a ese Goliat. Dios viene a la vida de David y lo afirma y lo unge. Y lo mismo Dios ha hecho contigo, te ha ungido y te ha afirmado antes de que el mundo venga y opine sobre ti. Dios ya te afirmó. Porque el mundo puede opinar tantas cosas de ti. Pero si Dios ya te afirmó y sabes quién eres, sabes cuál es tu destino y hacia dónde vas. No te detengas a escuchar la voz de Jezabel. No te detengas a escuchar la voz de Saúl que te dice: no sea ridículo. ¿Crees que ahora sí? Ya lo intentaste en otros lugares. ¿Crees que ahora en este lugar sí lo vas a poder hacer? Y dices: sí, es cierto, ¿verdad? Otra vez lo mismo. Si Dios ya te ungió, la voz de Dios siempre viene a afirmarte. Y cuando tú le das autoridad a la voz de Dios sobre tu vida, que te afirma, aunque te quieran decir ridículo, aunque te quieran decir no vas a poder, tú sabes que alguien ya te ungió. ¿Vas siguiendo? Tal vez no tuviste a alguien físicamente que te afirmara. Y las únicas voces que escuchaste dijiste: tú no sirves para nada. Igual que tu padre. No, este no. Y tal vez no tuviste voces que estuvieran ahí como de mamá, de papá o de algún líder, algún pastor que te afirmara. Acuérdate que Dios ya te afirmó y te ungió. Y cuando vengan las voces a decirte ridículo, ridícula, ¿qué? Porque esto a veces les dice: ve que a poco leer la Biblia te va a dar de comer, que a poco ir a la iglesia eso te va a sustentar. Si Dios ya te afirmó. Aquí hay varios hombres. ¿Cuántos hombres padres hay aquí? Papás. Dios ya te afirmó como un buen padre.
como un buen esposo. Y viene la voz: no seas ridículo, ni puedes con tus propias cosas. ¿Qué vas a andar siendo un buen padre, un buen esposo? Pero Dios ya te afirmó. Escucha esa voz y camina hacia esa voz. Aquí hay varias mujeres que el Señor te dice y te quiere afirmar hoy: es una buena madre. Porque tal vez hay varias mamitas aquí hoy que han escuchado la voz de la condenación por los errores del pasado, pero hoy viene la voz de la afirmación que te dice: eres una buena madre, síguete esforzando, sigue creyendo, sigue orando por tus hijos, sigue orando por tu esposa, por tu esposo, eres una buena esposa, eres una buena madre. Escucha esa voz que te afirma. Aquí hay varios jóvenes que la voz del desánimo, la voz de la muerte ha venido a hablarles a sus vidas. Urge que vuelvas a escuchar la voz, jóvenes, que los afirmas y les dice que ustedes son hijos de Dios, ministros de Dios, que algunos de ustedes serán predicadores de la palabra, evangelistas, profetas, pastores, maestros. Dios ya te ungió. No escuche lo que el mundo dice de ti. Dios te afirma como un buen padre, como un buen esposo, como un buen futuro esposo, una buena futura esposa, un buen ministro, porque tal vez te afirmaste, te preparaste para servir al Señor como un siervo, como un ministro, y de repente decidiste darle autoridad a la voz de la tristeza, del desánimo sobre tu vida, y te dice: ya lo intenté, ya no quiero intentarlo más. Pero viene la voz de la afirmación que te dice: yo te escogí, yo te ungí, yo te separé. La voz que le decides dar autoridad sobre tu vida es la que va a determinar el rumbo hacia donde te estás dirigiendo. Algunas de ustedes, papitos, mamitas, se cansaron, decidieron que lo que Dios les dio ya dejarlo. Ya es que ya me cansé, este matrimonio no se va a solucionar, estos hijos, esto, y lo que Dios te dio ya te cansaste. Pero el Señor te dice: no escuche la voz del desánimo. Escucha, y por eso es urgente que volvamos a escuchar la voz de Dios que nos afirma y te dice: eres un buen padre, eres una buena madre, eres un buen hijo, eres un buen ministro, eres un buen siervo. Sí, tal vez te equivocaste por unos momentos, pero yo te ungí. Cuando sabes quién te ungió, quién te llamó, es la voz que le das autoridad sobre tu vida. Las voces que escuchas. Entonces, lo primero que hace la voz de Dios cuando decidimos escucharla es que te afirma, y sabes quién eres, y sabes que tú no eres lo que el mundo dice que eres. Tú sabes y tú eres lo que Dios dice que eres, y para lo que Él te llamó, para lo que Él te escogió. Y aunque otros dicen: no sea ridículo, no vas a poder, esto es real, hermanos. Cuando mi esposa y yo íbamos a comenzar la iglesia, mi mismo pastor me dijo: hijo, varios vinieron a decirme que no te envíe. Y así me la soltó, ¿verdad? Y salí más triste que nada, pero me dijo que no vas a poder. Pero después me afirmó, ¿verdad? Nos afirmó, dijo: pero yo creo en ustedes. Esa fue una voz de afirmación sobre nuestras vidas, de quien fue mi pastor Carlos. Y dijo: yo creo en ustedes. La voz de Dios. Y hace 6 años otra vez esas voces: ¿eso qué? Y hace 1 año otra vez. Pero decidimos creer y volver. Hace 1 año, con quien ahora son nuestros pastores, fuimos y dijimos: estamos cansados. Tal vez el problema somos nosotros. Tal vez no fuimos llamados para esto. Nos sentamos ahí en la sala de nuestros pastores y le dijimos: estamos cansados, estamos preocupados, no queremos estorbar. Tal vez Dios tiene planes para esta iglesia y nosotros estamos estorbando. Pero escuchamos también voces de afirmación, con quien ahora son nuestros pastores, nos dijeron: ustedes son siervos de Dios. Dios los llamó, Dios los escogió. Y esas voces nos afirmaron otra vez. Dijimos: vamos. ¿Cómo se va a llamar la iglesia? Y nos levantamos ese día y dijimos: la identidad es Alabastro. Y empezamos a trabajar en esta identidad que ustedes ya conocen. Porque decidimos escuchar la voz de Dios, detenernos. Y esa voz nos afirmó. El martes pasado tuvimos una cena, un cafecito con nuestros pastores. Y aunque hubieron unas voces para direccionarnos, pero nuevamente la voz que nos afirmó y nos dijeron: ustedes, creemos en ustedes. Ustedes son buenos siervos, buenos ministros, y creemos lo que Dios va a estar haciendo con ustedes. Y fueron las voces que decidimos creer. Hace aproximadamente 1 mes, varias voces diciendo: no, hay
ahí no está Dios, hay otros lugares mejores. Y predicando en otra iglesia, no estamos aquí, ese día aquí predicó Natán, yo fui a predicar con otro pastor, y una palabra, una voz en otra iglesia que vino nuevamente a afirmar. Por eso es importante. Y tal vez tú dices que yo no he tenido una voz que me afirme. Nunca tuve un padre que me dijera, creo en ti, lo estás haciendo bien. Nunca tuve una madre que me dijera, qué bueno que lo que estás haciendo, sigue adelante. Como he podido, pastor, he caminado. Pero de parte de Dios te digo, tú no eres lo que el mundo dice que eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. No escuche la voz del desánimo. No escuche la voz de la tristeza. No escuche las voces que están equivocadas. Ahora, con esto no te estoy diciendo que no escuches el consejo cuando viene de la corrección. Porque la voz también corrige, pero tú sabes de quién recibes una corrección. Tú sabes a quién le das autoridad sobre tu vida. Y cuando viene esa corrección, incluso la recibes con gusto. Número 2, ¿qué hace la voz de Dios? Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 4. ¿Puedes cantar el verso, Estena? Cierra tus ojitos unos momentos. Todavía no estoy terminando, pero escucha esto. Y si te lo sabes, cántalo con nosotros. Quiero escuchar tu voz de voz, el silencio, llenaría este me haría llorar o reír. No podría. Estar de ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, pasaría el tiempo así, sin ver nada. Abre tus ojitos, leamos 2 de Samuel 2:4. Dice, después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David, rey del pueblo de Judá. Lo primero que Dios hace cuando habla te afirma quién eres. Y si es necesario, viene y te lo vuelve a confirmar. Hace unas semanas estaba contándole que estábamos aquí predicó Natán, yo estaba predicando en otra iglesia y nuestros pastores invitaron a un profeta y de repente mientras estoy predicando los pastores les empiezan a escribir a mi esposa, le dijeron, Dios dio una palabra para ustedes, no estábamos ahí, algunos se las compartí y esa la tomamos como una palabra de Dios que nos confirmó. Y una palabra, ni siquiera estamos ahí, y la palabra decía, hay un pastor que se llama Manuel Lara, y eso vino a confirmar muchas cosas, porque en otras voces mi nombre se había escuchado, pero no como una voz de afirmación, sino que qué ridículo. Y esa voz vino y confirmó, y decidimos creer y dijimos, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Qué pasó en la vida de David? Dios lo afirma, pero después viene a confirmarlo. Y en 2 de Samuel 2:4 dice, después llegaron los hombres de Judá. La primera vez solamente era Samuel ungiendo. Ahora ya no era solamente, sino vienen los hombres de Judá y ellos confirmaron lo que anteriormente Dios ya había hablado en David. Primeramente nada más fue una afirmación con el profeta Samuel,
y sus hermanos que no creyeron en él. Pero años más tarde Dios viene y viene la confirmación, y ahora se juntan los hombres de Judá y llaman a David, y ahora todos los de Judá ungen a David. Viene la confirmación, porque hay voces que nos confirman lo que Dios ya afirmó en nosotros. ¿Y cómo es que Dios confirma lo que Dios ya habló en nosotros? Primeramente a través de la oración, porque estás atravesando momentos difíciles, y es a través de la oración donde Dios viene y lo que ya afirmó pero que tal vez se olvidó, viene y confirma tu vida, y tomas la palabra. Les platiqué la semana pasada cuando mis dos hijas fueron milagros. Por eso creemos en los milagros, creemos en las sanidades, en los milagros que no han cesado, porque yo lo vi con mis dos hijas. Y cuando ya nos habían dado el diagnóstico médico de mi segunda hija, que el saquito ya se estaba desintegrando, estaba roto, que no había vida, y fuimos a una tercera opinión, yo entré, estaba orando y le decía: Señor, quiero escuchar tu voz, solo dame una palabra. Y entramos, y entré al baño, y antes de ir a esta última ultrasonido, abrí la palabra de Dios en Génesis y decía: no temas, porque este hijo también lo tendrás. No fue, ahora con eso no te estoy animando a que leamos la Biblia así de tin Marina. A ver, la voy a hablar, a ver qué cae, dice, y Judas se ahorcó. Ay, sí. Aguas. No, de estar buscando al Señor, de estar leyendo de manera estructurada. Pero tú sabes cuando Dios te habla, dices esto. Pero es a través de la oración. Vente a la reunión de oración. Este martes yo no pude estar, llegué tarde. No por flojo, por desobligado, sino porque tuve que atender unas órdenes de mis pastores. Y tuve una reunión gloriosa donde se desataron sanidades, milagros. Es a través de la oración que lo que Dios ya afirmó viene y te lo confirma. ¿De qué otra forma? A través de leyendo la palabra. Los líderes y equipo de alabanza y los jóvenes ya también, y los vamos a invitar. Estamos siguiendo todo un plan de lectura bíblica para leer toda la Biblia en un año. Y leemos y ponemos nuestra evidencia de que ya leímos. El día de hoy comenzamos a leer el libro de Ruth, y eso te afirma, te confirma. A través de la oración, la palabra, la intercesión, eso confirma lo que Dios ya habló. Y quiero terminar con 2 Samuel 5:3. Dice: de modo que allí en Hebrón el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los, ya no eran nada más los de Judá, con todos los ancianos de Israel, y lo ungieron rey de Israel. Fíjate, la voz de Dios primero te afirma, después viene y confirma. Pero ahora, ¿qué pasa? Primero David lo unge un hombre, Samuel le afirma, y él decide que todas las voces que hablan lo contrario a lo que Dios ya un día le habló están equivocadas. Después viene la voz y lo confirma, y delante de todos los ancianos de Judá vienen y confirman lo que años más atrás Dios había hablado. Pero después pasa más tiempo y viene la voz de Dios que lo lleva a ensancharse, porque ahora ya no nada más eran los hombres de Judá, sino dice que llega David a Hebrón, ya era el rey, hace un pacto con el Señor, y después los ancianos de todo Israel vienen y lo ungen y lo reconocen como el rey de todo Israel. Viene una expansión de su territorio. Ya no era nada más un pastorcito cuidando unas cuantas ovejas. Ya no era nada más un pastor cuidando a unos valientes que venían de la cueva de Adulam. Ya no era nada más un rey que solamente gobernaba una parte. Viene y ahora se expande, y todos lo reconocen como el rey de todo Israel. La expansión. Cuando Dios afirma, después se asegura de confirmar lo que Él habló en ti, y te lleva a extenderte, a ensancharte. Porque ahora ya no nada más era Jerusalén, sino todo Israel, respaldado por los ancianos de Israel, vienen, y hay un ensanchamiento en David. Nuevas conquistas, nuevos territorios, y eso es lo que hace la voz de Dios en nosotros. Y tú también tienes, y es urgente que escuches esas voces que
que te afirman, que te confirman, que te llevan a ensanchar. No solamente a ti, sino a tus hijos, a tu familia, a los tuyos. Porque la voz de Dios, esto lo vi en un post y me gustó. Decía, la voz de Dios siempre será más grande que las voces que intentan detenerte. La voz que decides creer va a determinar la persona en la que te vas a convertir. Juan capítulo 10, versículo 1 al 5. Juan capítulo 10, versículo del 1 al 5 dice: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar por la puerta, con toda seguridad es un ¿qué? Diga, ladrón y bandido. Versículo 2 dice: pero el que entra por la puerta, ¿quién es? El pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas ¿qué? Reconocen la voz del pastor. ¿Y qué hacen? Se acercan. Debemos de aprender a reconocer la voz de nuestro pastor. Dice, porque hay un ladrón que entra, que se vuela la barda, y ese también va a hablar. Fíjate, más adelante dice, versículo 5, presta mucha atención a esto. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen su voz. ¿Me vas siguiendo? Versículo 4 anteriormente dice: una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas, y ellas lo siguen porque conocen ¿qué? Su voz. Y entonces, como conozco cómo suena la voz de Dios y lo que ha afirmado y me ha confirmado, cuando viene la voz del ladrón, las voces equivocadas, dice, nunca seguirán a un desconocido, huirán porque conocen su voz. Urge volver a escuchar la voz de Dios sobre nosotros. Vámonos hasta el versículo 27, y es uno de los pasajes más hermosos. Juan 10, 27. Es Jesús hablando. Mis ovejas, ¿qué hacen? Escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas ¿qué? Me siguen. Y les doy vida eterna, y nunca perecerán. Y lo más hermoso, nadie puede quitármelas, porque escuchamos su voz. Su voz. ¿Cuántos necesitamos callar las voces equivocadas? ¿Cuántos necesitamos callar las voces contrarias y volver a escuchar la voz del buen pastor?